pero también México está acelerando sus lazos comerciales con Europa, incluida Polonia. Nos acompaña la embajadora de Polonia en México, Beata Wojna. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Bueno, actualmente, ¿cómo es la relación comercial y cultural con México? Sí, o sea, yo podría empezar diciendo que tenemos una muy buena relación, y sí, sería cierto, pero es una relación que realmente puede ser muchísimo mejor, especialmente en términos económicos, comerciales y de inversiones. Si buscamos así las cifras básicas por donde nos encontramos ahora, entonces en cuanto al comercio, anualmente tenemos un flujo comercial más o menos de 1.2 billones de dólares, lo cual, seamos ciertos, equivale a 2 días de comercio de México con Estados Unidos. Por eso digo que hay mucho más espacio para el crecimiento de este comercio, y de hecho pues en los últimos años observamos el crecimiento de más o menos 20% de este comercio, lo cual significa que tanto empresarios mexicanos como polacos tienen mucho interés en que haya una relación mucho más sólida en términos comerciales. En cuanto a las inversiones, hay inversiones mexicanas en Polonia. Hay 5 importantes empresas que se establecieron ahí a partir del año 2004, y a lo largo de los últimos años esas inversiones estuvieron creciendo. Cemex, Catcon, Nemac, Grupo Industrial Saltillo, Mexichem, entonces son grandes empresas globales mexicanas. Y también vemos el interés de los empresarios polacos. Hay poco a poco las inversiones polacas también en el territorio mexicano, sobre todo en el sector de autopartes. O sea, yo puedo decir que económicamente sí vamos bien, podemos ir muchísimo mejor a condición de que haya más lazos, digamos, más comunicación, más cooperación entre los empresarios polacos y mexicanos. Eso es en cuanto al comercio. Quizás un dato interesante, sobre todo teniendo en cuenta la última entrevista que hiciste sobre el turismo. Hay 30.000 polacos que llegan cada año a México, entonces sí contribuyen de forma, yo diría, bastante importante a que las cifras de los turistas extranjeros que visitan México sean tan importantes, tan grandes. ¿Qué les gusta a los polacos de México? Pues hay muchísimas cosas, la verdad. O sea, lo que predomina es sin duda turismo de la playa. Eso no hay ninguna duda, sobre todo las playas del Caribe, pero también un poco el Pacífico es lo que atrae a los turistas polacos. Pero aparte de eso, pues el centro de México, el turismo de peregrinación también tiene su lugar en estos pues, grupos turísticos que visitan México. Se está modernizando el acuerdo comercial de la Unión Europea con México. ¿Cómo beneficiaría a los dos países? Sí, es cierto. Como país somos miembros de la Unión Europea, entonces obviamente nuestra relación comercial va a través de este acuerdo global. Recientemente hemos escuchado unas buenas noticias, que hay una aceleración en el proceso de la negociación de este acuerdo global, y ese acuerdo sí beneficiaría mucho a la parte polaca. ¿Por qué? Porque ya en los últimos 10 años, 12 años desde cuando llegamos a la Unión Europea, vimos que nuestras exportaciones a México, gracias al acuerdo global, crecieron más o menos 8 veces. Entonces esperamos que si se eliminan diferentes barreras que siguen existiendo en nuestra relación Unión Europea-México, pues ese comercio podría crecer muchísimo más, y también se abrirían obviamente nuevos caminos para inversiones. Nos han visitado en las últimas semanas algunos embajadores de países de Latinoamérica y de Europa, y nos encanta que nos acompañes hoy aquí en el Financiero Bloomberg. Y les pregunto, bueno, en tu caso, ¿cuál es la postura de Polonia con estas nuevas políticas migratorias y comerciales de Estados Unidos? Sí, es un tema delicado, puedo decirlo de esta manera. Obviamente Polonia y México nos encontramos un poco en diferentes situaciones, tenemos diferentes vecindades, entonces sin ninguna duda las políticas migratorias nos afectan de una forma un poco distinta. En principio, pues consideramos que el tema de la política migratoria es un tema de cada uno de los países. O sea, sin ninguna duda, cada país tiene, digamos, su derecho a definir sus políticas migratorias. Siempre ha sido así, y me imagino que así será durante muchas décadas más. Pero al mismo tiempo, obviamente, hay que respetar todo el tema de los derechos humanos y tener en cuenta los vínculos que existen, que se crearon, digamos, a través de la migración. Como país, nosotros hemos sido y seguimos siendo un país también de los emigrantes. Más o menos 10 millones de polacos o descendientes de los polacos viven en los Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el tema de las visas sigue existiendo en la relación entre Polonia y Estados Unidos, pero la verdad es que
por una parte no se pueden imponer ciertas cosas, pero por otra parte pues también hay que respetar las decisiones internas y ojalá que se puedan realizar esas decisiones internas, implementarlas de acuerdo con el tema de teniendo en cuenta el tema de los derechos humanos. Mira, en los últimos meses he leído sobre Polonia en algunas publicaciones y precisamente hace unos minutos me platicaba sobre dos revistas en donde habla de Polonia. Es cierto. Estamos pues intentando promover Polonia porque Polonia para México es un mercado nuevo. O sea, durante décadas se puede decir, en el marco de la Unión Europea, México concentró sus relaciones económicas, también sus relaciones políticas, pues en unos 5 o 6 países máximo. Pero de hecho somos 28 países de la Unión Europea. Polonia es, en cuanto a su economía, el 6º país más grande de la Unión Europea, entonces no es una economía pequeña. Tenemos 38 millones de habitantes, una economía, un país con renta alta, con $25,000 per cápita, lo cual pues sí tiene su significado y somos un país que también quiere expandirse económicamente y tiene muchos lazos con muchos países del mundo. Sí es cierto que estamos intentando promover Polonia frente también a la visita del presidente que estamos planeando para este año, la visita del presidente polaco aquí en México, y recientemente publicamos en la revista Comercio Exterior, que es la revista de Banco Mext, dos artículos sobre Polonia, uno de mi autoría, Más allá del vodka y el tequila, para ir un poco más allá de los tópicos y de las percepciones, digamos, muy tradicionales de cómo se ven los dos países mutuamente. Es un artículo que yo recomiendo porque es una, digamos, información básica sobre los lazos económicos que existen en nuestros países, pero también sobre las posibilidades que se abren, digamos, en el futuro. Y el artículo también de mi contraparte, o sea, del embajador de México en Polonia, Alejandro Negrin, quien escribe sobre Polonia, esa desconocida que hay que conocer. Entonces yo les invito a que consulten la revista Comercio Exterior, está en la versión papel, está también en internet, para tener un conocimiento, y si quieren saber algo más, yo les invito también a que se contacten con la Embajada de Polonia aquí en México. Estamos abiertos a responder todas las preguntas que llevas a Polonia. Así es, yo creo que sí es una buena visita porque realmente hay pocos mexicanos que viajan a Polonia, como 6-7 mil comparando con 30,000 de polacos que llegan aquí, y es un país que sí vale la pena conocer, se van a sorprender positivamente y seguro se van a enamorar de Polonia. Toda esta producción nos apuntamos en la lista. Muchas gracias por acompañarnos, Beata Boin, embajadora de Polonia aquí en México. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa al regresar con Josefina Vázquez Mota, ya es